We'll begin with today's story entirely in Spanish. If your first listen is challenging, remember, the struggle is a crucial step towards fluency. Next, if your first listen was difficult to follow, we'll bring you up to speed by revisiting the story with color-coded subtitles in Spanish and English, highlighting words in turquoise as they are spoken. Today's vocabulary is also highlighted in other colors. Finally, we'll replay it again in pure Spanish without subtitles, revealing your progress for today. Soon, listening to Spanish will become as natural to you as listening to English. ¿Estás listo? Empecemos. Chris era un niño que amaba el fútbol, pero tenía un problema. El único lugar para jugar estaba sucio y lleno de basura. Entonces, Chris tuvo una idea. Les pidió a sus vecinos que ayudaran a limpiar. Todos juntos, hicieron del lugar un campo de fútbol bonito, con porterías pintadas y césped verde. Ahora, ese lugar siempre está lleno de gente jugando y riendo. Es un lugar especial para todos en la comunidad. Chris y sus amigos aprendieron que los esfuerzos pequeños pueden hacer una gran diferencia y crear un lugar hermoso para todos. Welcome back. How well did you understand the story on your first listen? If you found it challenging, that's completely normal. We're about to significantly enhance your understanding by replaying the story with color-coded subtitles, featuring narration in both Spanish and English. These subtitles are presented in white for Spanish and yellow for English, with the words highlighted in turquoise as they are spoken. This approach makes it easier to draw connections between the two languages. Chris era un niño que amaba el fútbol. Chris was a young boy with a love for soccer. Chris era un niño que amaba el fútbol, pero tenía un problema. But he faced a problem. Pero tenía un problema. El único lugar para jugar estaba sucio y lleno de basura. The only place to play was covered in dirt and trash. El único lugar para jugar estaba sucio y lleno de basura. Entonces, Chris tuvo una idea. So Chris had an idea. Entonces, Chris tuvo una idea. Les pidió a sus vecinos que ayudaran a limpiar. He asked his neighbors to help clean up. Les pidió a sus vecinos que ayudaran a limpiar. Todos juntos, hicieron del lugar un campo de fútbol bonito. Together they transformed the lot into a beautiful soccer field. Todos juntos, hicieron del lugar un campo de fútbol bonito, con porterías pintadas y césped verde. Complete with painted goalposts and lush green grass. Con porterías pintadas y césped verde. Ahora, ese lugar siempre está lleno de gente jugando y riendo. Now, the spot is alive with games and laughter. Ahora, ese lugar siempre está lleno de gente jugando y riendo. Es un lugar especial para todos en la comunidad. A special place for the whole community. Es un lugar especial para todos en la comunidad. Chris y sus amigos aprendieron. Chris and his friends discovered Chris y sus amigos aprendieron que los esfuerzos pequeños pueden hacer una gran diferencia. that even small efforts can make a big difference. Que los esfuerzos pequeños pueden hacer una gran diferencia y crear un lugar hermoso para todos. Creating a treasured space for everyone. Y crear un lugar hermoso para todos. How well do you understand the story now? If I had to guess, I'd say it's much better. We're now going to take it up a notch by replaying the story a third time, but without subtitles or English translation. This is your chance to truly gauge your Spanish comprehension improvement. Get ready to be amazed at how far you've come in your journey to Spanish fluency. Chris era un niño que amaba el fútbol, pero tenía un problema. El único lugar para jugar estaba sucio y lleno de basura. Entonces, Chris tuvo una idea. Les pidió a sus vecinos que ayudaran a limpiar.
todos juntos, hicieron del lugar un campo de fútbol bonito, con porterías pintadas y césped verde. Ahora, ese lugar siempre está lleno de gente jugando y riendo. Es un lugar especial para todos en la comunidad. Chris y sus amigos aprendieron que los esfuerzos pequeños pueden hacer una gran diferencia y crear un lugar hermoso para todos. That's today's short story. To enhance your learning further, click the link in the description for free access to the full story. I encourage you to practice by reading it aloud, just as you would from a book. You'll find the vocabulary color-coded for effortless identification. After familiarizing yourself with the vocabulary, replay this video to check your comprehension. With that said, until we meet again, hasta la próxima.